Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la la tercera clase de nuestro curso de Álgebra Superior 1. Entonces, la última vez estábamos platicando, lo que estábamos haciendo es ver desde esa perspectiva intuitiva a qué viene en matemáticas la teoría de conjuntos, ¿no? Y como yo les estaba diciendo, aquella vez tiene que ver con la necesidad de un lenguaje que nos permita tener conceptos bien definidos que de alguna manera empalma o sirve de amalgama entre la lógica y la matemática para buscar pues precisión, ¿no? Y evitar cosas como ambigüedades, paradojas, contradicciones y otro tipo de problemas que en último caso repercutirían pues, en el conocimiento no solo matemático, sino en el conocimiento científico en general. Entonces, entre este tipo de anomalías, mencionaba yo la paradoja de Russell en particular, hay otras paradojas, pero mencionaba la paradoja de Russell, como esta paradoja surge en uno de los intentos más serios que se hizo de formalizar la matemática reduciéndola a la lógica, una vez que se había formalizado ya la lógica por Frege. Y como Cantor, por ese lado, con su contribución de la teoría del conjunto, aporta un nuevo dominio que básicamente lo que nos da es un lenguaje para poder expresar estos conceptos matemáticos. Entonces, vamos a recordar la paradoja de Russell en términos conjuntistas. Y entonces teníamos que X es el conjunto de todos aquellos que tienen la propiedad de que no se pertenecen a sí mismos. ¿Recuerdan? Describíamos hacia el conjunto y entonces nos preguntábamos si X pertenece a X, si X está en X. Entonces decíamos, bueno, si X está en X, vamos a suponer que ese es el caso, entonces tiene la propiedad que determina este conjunto, ¿no? Es decir, la propiedad de no estar en sí mismo. Entonces, X no está en X, y luego decíamos, bueno, ok, pues vamos a suponer que no. ¿Qué pasa si X no está en X? Bueno, si X no está en X, entonces tiene la propiedad, esa es la propiedad que define este conjunto, y eso quiere decir que X está en X. Y entonces llegábamos a una contradicción, porque al suponer la afirmación llegábamos a la negación, y al suponer la negación llegábamos a la afirmación. Entonces es la paradoja de Russell en términos conjuntistas. ¿Cuál es el problema y a qué me refiero con esto de están bien definidos los conceptos o no están bien definidos y cómo los conjuntos resuelven esta cuestión? Bueno, el problema aquí es que no puedo decir si X está o no está en X, ¿no? Porque si digo que sí, pues resulta que no, y si digo que no, pues resulta que sí. Eso es justo lo que significa no estar bien definido. Estar bien definido quiere decir que tú me das un elemento y yo te digo si pertenece o no pertenece a ese dominio de discurso, en particular al conjunto. Entonces, esto es un problema. ¿Y cómo se resuelve con la teoría de conjuntos? Con lo que se hace con la teoría del conjunto a partir de lo que Cantor desarrolla en los fundamentos de una teoría general de agregados. Pues es decir que no todo es un conjunto. No cualquier colección, ya una vez que vimos esta cosa con los infinitos y cómo se pueden aparear, toda esa cuestión, no cualquier colección de objetos, lo que sea, números, figuras, líneas, puntos, no cualquier colección va a ser un conjunto. ¿Qué sí va a ser un conjunto y qué no va a ser un conjunto? Bueno, tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Hay que empezar a definir esas cosas. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, este conjunto, el conjunto que tiene esta propiedad, no es un conjunto. Así de sencillo. La solución conjuntista a la paradoja de Russell es que X, el X con esta propiedad, no es un conjunto. Entonces no nos tiene por qué preocupar, porque los conjuntos, los objetos de la teoría de conjuntos, nunca hacen esto. Siempre nos permiten decir si una cosa está o no está en ese conjunto. Como esto no tiene esa propiedad, esto no es un conjunto. Y hay otras cosas que no son conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de todos los conjuntos tampoco es un conjunto. A las clases estas que no son conjuntos se les llama clases propias. Y usualmente el problema es que son demasiado grandes, ¿no? Para entrar en el dominio de discurso que tenemos controlado por la teoría de conjuntos, incluyendo, bueno,
vamos a hablar de eso aquí, pero incluyendo el axioma de elección, la suposición del axioma de elección. Nada más así, dato cultural, ZFC, que abrevia a ser Melov-Frenkel Choice, que es la teoría de conjuntos, suponiendo el axioma de elección. Ya lo verán en algún otro lado, pero esta es la teoría, digamos, que domina la práctica matemática. Entonces, esto no es un conjunto, y como les decía, hay otras cosas que no son un conjunto, como el conjunto de todos los conjuntos, o la clase de todos los conjuntos, para ser más precisos. ¿Por qué no? Fíjense, si el conjunto de todos los conjuntos fuera un conjunto, o sea, si la clase de todos los conjuntos fuera un conjunto, en particular tenemos que el conjunto potencia, de nuevo, todo esto se va a definir bien, pero ahorita lo estamos abordando desde una perspectiva más o menos intuitiva. Si yo tengo un conjunto, X un conjunto, el conjunto potencia, que se va a denotar así, P de X, es el conjunto de todos los conjuntos de X. ¿No? Entonces, piensen que, no sé, que X, que es un conjunto, que es una caja de galletas. Entonces, el conjunto potencia de X contiene todas las formas en las cuales podemos agrupar las galletas de la caja en diferentes conjuntos, ¿no? En bolsitas de una sola galleta, en una bolsita con una galleta y otra con dos galletas, en otra bolsita. Todas las maneras en las cuales podemos agrupar en subconjuntos a X están en este conjunto. Ese es el conjunto potencia. Entonces, cuando Cantor está desarrollando su aritmética de cardinales, demuestra en particular que la cardinalidad, acuérdense que ya sabemos que estas rayas denotan cardinalidad, que la cardinalidad de un conjunto es menor estricta que la cardinalidad de su conjunto potencia. O sea, el número de elementos que tiene un conjunto siempre va a ser más chico que el número de subconjuntos que tiene ese conjunto. Y digo, es más o menos fácil de imaginar porque, pues en particular, este va a tener un conjunto por cada individuo de X, pero además va a tener también a los que tienen 2 elementos, a los que tienen 3, al subconjunto que tiene unos agrupados en 1, otros agrupados en 2, es un conjunto mucho más grande. Entonces, Cantor demuestra que la cardinalidad del conjunto potencia es mayor que la cardinalidad mayor estricta que la cardinalidad de X. Entonces, fíjense que si el conjunto de todos los conjuntos fuera un conjunto, ¿no? Vamos a tomar a X como el conjunto. Si X es el conjunto de todos los conjuntos, pues como tiene todos los conjuntos, en particular va a tener al conjunto potencia. O sea, el conjunto potencia tiene que ser un elemento de X. Pero esto también es una contradicción. Es una contradicción porque no es posible que un conjunto más grande esté contenido en un conjunto más pequeño. Entonces, el hecho de que la cardinalidad de X sea siempre estrictamente menor que la cardinalidad de su potencia impide que la potencia pueda ser un elemento. Tendríamos algo más grande, mucho más grande, metido dentro de algo más chiquito. Entonces, el conjunto de todos los conjuntos tampoco es un conjunto. Y así, ¿no? Si en algún momento se van por el lado del álgebra, llegarán a la teoría de categorías, donde se habla de clases propias, de cosas que ya no son conjuntos porque son cosas muy grandes. Y de nuevo, el problema de fondo es que las cosas muy grandes no se pueden definir de tal manera que se pueda asegurar si algo pertenece o no pertenece y nos lleva a contradicciones. Y esta es la motivación y es la razón, digamos, más profunda, la razón más, digamos, de naturaleza de la práctica matemática, de por qué todo lo hacemos en teoría de conjuntos, por qué las clases de cálculo son en conjuntos, por qué siempre empezamos, sea X un conjunto tal que bla, 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 ¿no? Vamos a definir grupos, tómate X un conjunto y agrégale. Esa es la razón. Entonces, bueno, pues después de esta nota introductoria bastante desarrollada, vamos a empezar ya con la parte un poco más formal, pero ya saben de qué va y ya saben cuál es la idea y hacia dónde nos dirigimos. Entonces empezamos
conjuntos porque vamos a necesitar un lenguaje para poder expresar la matemática y para poder aplicar nuestras reglas de inferencia lógica y tener demostraciones que realmente sean sólidas, que no nos lleven a contradicciones, que no caigamos en inconsistencias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar con esto de los conjuntos? Vamos a empezar, siempre tenemos que conceder algo, o sea, no hay manera de probar absolutamente todo o de definir absolutamente todo, y como esto es lo más básico de lo más básico, vamos a tener que conceder que hay dos elementos primitivos. ¿Qué quiere decir que sean primitivos? Quiere decir que no los vamos a definir. Entonces, estos dos van a ser un conjunto, o sea, lo que es un conjunto. Entonces, C es un conjunto, así está constituido por elementos. Entonces, C es un conjunto que está constituido por elementos y la pregunta natural es, ¿y qué es un elemento? Bueno, pues un elemento es el miembro de un conjunto, no hay de otra. O sea, estos dos van a ser nuestros primitivos, no los vamos a definir, no los vamos a explicar, no los vamos a demostrar, los vamos simplemente a estipular y a partir de ahí todo lo demás sí lo vamos a definir y lo vamos a demostrar. Entonces, es un conjunto que está constituido por elementos y E es un elemento si pertenece a algún conjunto C, ¿no? Y vamos a denotar la relación de pertenencia, ya que tenemos estos dos primitivos. E pertenece a C, ya hemos estado usando este símbolo, pero para que quede definido, esta es la notación, y esto se lee como que E pertenece a C. Otra vez tuve unos problemillas ahí con la cámara que de pronto se apaga. Bueno, entonces les decía que vamos a empezar por algunos principios, algunos principios de la teoría de conjuntos. No podemos entrar como muchísimo en detalle, aunque es muy interesante porque necesitamos avanzar hacia otro tema. Algunos de los principios de la teoría de conjuntos sería, por ejemplo, el conjunto que no tiene elementos, donde tiene es lo mismo que pertenece, ¿no? Al que no le pertenece ningún elemento. El conjunto que no tiene elementos pertenece a la teoría de conjuntos. Y básicamente lo que quiere decir es que es un conjunto, ¿no? Que la clase que tiene la propiedad de no tener elementos es un conjunto. Entonces, el conjunto que no tiene elementos pertenece a la teoría de conjuntos. Lo llamamos el conjunto vacío y lo denotamos, ya saben, ¿no? Con este círculo y esta raya. Entonces, ese es el conjunto vacío y así lo vamos a escribir. Otro principio importante es que todo elemento de la teoría de conjuntos está determinado por una propiedad. Y ojo con este principio. Ese principio es muy importante por lo siguiente, porque lo que sí dice este principio es que todo elemento de la teoría de conjuntos está determinado por una propiedad. O sea, todo conjunto ya dado, una vez que es un conjunto, tiene una propiedad asociada. Lo que no dice ese principio es que a toda propiedad le corresponde un conjunto. Esa es otra cosa, ¿no? Eso no es verdad y ya vimos un ejemplo. Propiedades a las que no les corresponde un conjunto, la propiedad de tener a todos los conjuntos, la propiedad de no pertenecerse a sí mismo, ¿no? En el caso del barbero, la propiedad de no rasurarse a sí mismo, cuando lo acotamos en todo este
en todo este contexto de la historia, una vez que formalizamos cada uno de los elementos. Entonces, no es verdad que a toda propiedad le corresponda un conjunto. Lo que sí es verdad es que a todo conjunto le corresponde una propiedad. O sea, que una vez que ya tengo al conjunto dado, siempre le puedo dar una propiedad que lo determine de manera precisa. Recuerden que todo esto se trata de precisión, ¿no? De tener conceptos precisos. Y una de las cosas que tenemos cuando tenemos conceptos precisos, pues son principios de identificación. O sea, podemos decir, ya que sabemos qué es algo, podemos decir si dada otra cosa es la misma o no. Y entonces dos conjuntos van a ser iguales, o sea, el criterio de identificación o de identidad para los conjuntos es que dos conjuntos van a ser iguales. Lo vamos a poner ahorita en términos de una relación, pero por lo pronto lo voy a poner como principio. Dos conjuntos son iguales si, solo si, abreviamos si, solo si, así, tienen los mismos elementos. Entonces, recuerdo a un profesor que era icónico en la facultad en teoría de conjuntos, José Alfredo Amor. Está aquel libro muy famoso de conjuntos para estudiantes de ciencias, de José Alfredo Amor, Conjuntos con Amor, que José Alfredo nos decía que muchas veces en la vida cotidiana, cuando vemos dos cosas muy parecidas, decimos que son iguales, ¿no? Entonces, si vemos dos carros que son del mismo modelo, el mismo año, el mismo color, decimos, ¡ay, esos dos carros son iguales! En conjuntos no. En conjuntos, dos conjuntos son iguales si, solo si, son de hecho el mismo. Si no son el mismo, no son iguales. Entonces eso se determina, acuérdense que el conjunto está determinado por los elementos, se determina en términos de sus elementos, y de nuevo, al final de cuentas, al final del día, lo importante es la precisión y no caer en contradicciones o en cosas que no estén bien definidas. Entonces vamos a ver como qué cosas podrían no estar bien definidas o qué cosas necesitamos para asegurarnos de que esto esté bien definido y no haya riesgo de paradojas o de vaguedad. Entonces vamos a ver ejemplos, ¿no? Tómense al conjunto, vamos a pensar en un conjunto X que sea el conjunto que tiene los siguientes elementos. Para definir un conjunto solo necesito tener a sus elementos de alguna manera determinados, puedo hacer de forma explícita, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Tengo al conjunto que tiene 0, 1, 2, 3 hasta el 9, desde el 0 hasta el 9. ¿Y este conjunto está bien definido? Sí. ¿Por qué está bien definido? Porque dado cualquier número, dado cualquier elemento, siempre puedo decir si pertenece o no pertenece al conjunto. Entonces, por ejemplo, podemos decir de manera clara, sin temor a equivocarnos, que 3 es un elemento de X, ¿no? Porque está explícito, ahí está, mira, aquí está el 3, este es un elemento de X, y podemos decir que el número pi no es un elemento de X, ¿no? Es un conjunto cuyos elementos están escritos ahí de manera clara, explícita, desarrollada, entonces no hay manera de confundirnos, ¿no? de equivocarnos en qué está y qué no está en ese conjunto. Pero piensen que tengo este mismo conjunto, le vamos a poner a este ejemplo 1, ¿no? Es nuestro primer ejemplo. Entonces piensen que yo quiero dar esta propiedad, según este principio, todo elemento de la teoría de conjuntos está determinado por una propiedad. Eso quiere decir que puedo dar una propiedad para determinar este conjunto sin necesidad de hacerlo explícito, o sea, de poner cada uno de sus elementos. Entonces, a ver qué les parece este candidato. Vamos a pensar en el ejemplo 1' como X igual al conjunto de todos los números, vamos a ponerle n, tal que n es una cifra o dígito, como ustedes le digan, es una cifra o dígito en un sistema de numeración arábigo, ¿no? Vamos a poner esa propiedad. Entonces, X es el conjunto de todas las n, tal que n es una cifra
en un sistema arábigo de numeración. Entonces, este conjunto de aquí, yo quiero saber si es igual a este conjunto de acá, si x' es igual a x. Debería de ser, ¿no? Porque al final, pues 0, 1, 2, 3 son los dígitos, son las cifras que componen el sistema arábigo de numeración. Entonces, bueno, pues sí, son los mismos elementos, todos los de aquí están aquí, todos los de aquí están acá, ajá. Pues no, no son los mismos, porque cuando yo digo que n es una cifra en un sistema arábigo de numeración, no estoy diciendo en qué base, ¿sí? Entonces, si por ejemplo este x' lo tomamos como el conjunto que tiene nada más al 0 y al 1, este en particular es el conjunto de todas las n's, tales que n es una cifra en el sistema binario arábigo de numeración, ¿no? Entonces, fíjense, el hecho de no haber mencionado en qué sistema estaba, de dar como propiedad solamente que era un sistema arábigo de numeración, pero no decir el sistema arábigo en qué base está, me da lugar a que sea, ¿no? Si es en base 2, entonces solo están el 0 y el 1, si es en base 3, pues solamente van a estar el 0, el 1 y el 2, etc. Entonces, una cosa que es importante y que tiene que ver con esta tarea de la teoría conjunta es que la propiedad tiene que ser precisa, en el sentido en el que determine sin lugar a ambigüedad que el conjunto tiene los elementos que tiene. Entonces, este no sirve, esta propiedad no sirve, no determina a x porque también satisface x', x' también satisface esa propiedad, en particular para base 2. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, vamos a hacer un nuevo intento por dar una propiedad que determine a ese conjunto. Entonces vamos a considerar x'b' como el conjunto de todas las n's tal que n es mayor o igual que 0 y menor o igual que 9. Entonces, ¿qué piensan? ¿Piensan que ahora sí ya quedó bien determinado? O sea, ¿piensan que este conjunto, esta propiedad, determina exactamente al conjunto X? Bueno, pues la respuesta es que no, tampoco. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que no sabemos el dominio sobre el que nos estamos tomando los elementos. Entonces, en particular, si n pertenece a los números reales, entonces este conjunto x'b', en lugar de ser este de acá arriba, pues es el intervalo cerrado, porque n es mayor o igual que 0, o sea, contiene el 0, es el intervalo cerrado de 0 hasta 9, es el pedazo de 0 a 9 en la recta, incluidos los extremos, ¿no? Donde n es un número real que está corriendo entre los reales mayores que 0 y menores que 9. Entonces tampoco está bien definido. De nuevo, obtuvimos un conjunto que claramente no es este. Entonces, esta propiedad no está bien definida. ¿Qué necesitamos? Necesitamos definir el dominio y definir la propiedad de tal manera que no haya ambigüedad. Y claro, en este caso, acuérdense que nosotros tomamos a los números naturales incluyendo el 0, una manera de dar una propiedad, de dar esta propiedad, la propiedad que determina a este de acá, es decir, son todos los números naturales, x es el conjunto de todos los números naturales, tal que, y ahora sí podemos usar esto, ¿no? Tal que 0 es menor o igual que n, y n es menor o igual que 9. Y en este caso sí, ahora sí, este no es otra cosa sino todos los números naturales mayores o iguales que 0, y menores o iguales que 9, ¿no? Eso es del 0 hasta el 9 exactamente. Entonces ya tenemos una propiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque distintas propiedades nos podrían dar distintas propiedades, nos podrían dar distintos conjuntos. Ahora, también un solo conjunto tiene varias propiedades que lo identifican, como por ejemplo este, pues sí es el conjunto de los dígitos arábicos en base 10, sin lugar a duda. También podría tomar a n en los enteros, y si tomo a n en los enteros, que sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 9, también vuelvo a obtener a x. Entonces hay varias propiedades que identifican un conjunto, pero también hay varias propiedades que no necesariamente nos dan al mismo conjunto. Y de nuevo, esto se trata de precisión.
Bueno, creo que ahorita ya de tiempo, como no puedo subir videos muy largos, lo vamos a cortar aquí y ahorita seguimos con la segunda parte de la clase.